¿Cómo está, Roxana? Buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿usted? Bien también, discúlpeme, entré un poquito tarde. No pasa nada, estás trabajando. No, no, estoy aquí en la casa, nada más que se me fue la hora y de pronto vi el reloj y dije, ya son las 11:15. No pasa nada, no pasa nada. Como quiera ya estás aquí en el grupo. Sí, gracias, gracias. Estaba hablando de un proyecto. Lo que pasa es que la semana antepasada, les dejé un trabajo de la primera unidad. Sí, Entonces, nomás le estaba recordando a los muchachos que ahí se los encargaba mucho, porque nomás me lo entregaron como 3 gentes. sí, Entonces, pues son muy poquitos, ¿verdad? Entonces, que no les vaya a fallar. Y ahorita, pues sigue ya, ahorita ya le estoy dejando la actividad de la segunda unidad, que es el número 1, el ejercicio del número 1 romano, el número 2 romano y el número 3 romano. ok, nada más es de la segunda Es de actividad. la segunda unidad, así es. Ok, profe, ¿Está bien? sí, gracias. No, no hay de qué, Roxana, a sus órdenes. Para ustedes, ¿qué es producción o qué entienden por producción? Pues producción podría ser pues no sé, la creación de algún material o también, no sé si se refiere a producción, como de qué tan productivo es alguien. Bueno, hay muchos términos como producción y efectivamente, Roxana, podemos ser productivos como personas, o sea, que estamos trabajando bien las cosas, pues, en el tiempo y o sea, en trabajo, vaya. Y productivos, que diga, de producción de que haces muchos artículos o lo que estemos elaborando, productos, vaya. Entonces, de ahí se deriva lo que es la producción. Pero aquí lo vamos a tratar de ver como que la gente es muy productiva, los obreros, el trabajo de la tierra, todo eso. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando ese tema. Por decir, los pasos del proceso productivo son la utilidad fundamental, que vienen siendo los recursos naturales, la utilidad de forma, que vienen siendo las transformaciones, la utilidad del lugar, que vienen siendo los transportes, y la utilidad del tiempo, que viene siendo el comercio. Los factores de la producción, los más importantes es la tierra, el trabajo, el capital y la organización. Que todos estos cuatro puntos son los más importantes de la producción. O sea, tenemos que tener el trabajo, tenemos que tener las tierras para trabajarla, el dinero para hacerlo y con quién hacerlo, ¿verdad? O sea, una organización. Entonces, ¿cuáles son los 4 problemas fundamentales de toda economía? Es qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir. Entonces, eso es lo más esencial
o los problemas básicos de la economía que se presentan normalmente. La producción es uno de los vocablos más usados en la economía, que es el de producción. Y esta palabra, normalmente en términos generales, indica la creación de bienes y servicios. Es decir, la producción debe comprender la totalidad de la vida económica. Y se dice que producir es transformar. Producir es transformar la materia. ¿Por qué? Porque esta idea de la producción no solo se refiere tan solo a una transformación física, sino que consiste en todo lo que tiende a adaptar el objeto a la necesidad y en todo lo que facilita su utilización. O sea, es decir, la forma en que las actividades individuales se coordinan y organizan para realizar la adaptación final de la naturaleza a nuestras necesidades. También se dice que la producción es el resultado de la combinación de diferentes factores que nos sirven para satisfacer las necesidades humanas. La utilidad es fundamental, ya sea de forma, de lugar y de tiempo. Esto significa que el proceso productivo va a buscar incorporar utilidad a las cosas. Todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, ¿qué genera? Pues una utilidad, o sea, tenemos que trabajar para salir adelante, ¿verdad? Para tener, vaya, solvencia para nuestros gastos. Y dicha utilidad de las cosas se presenta desde que se obtienen los recursos naturales hasta que se consumen o utilizan. Entendido así el proceso productivo, cada paso tiene una utilidad. A la de los recursos naturales se le llama utilidad fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama utilidad fundamental a los recursos naturales? Porque son la base que tenemos para poder producir, para poder trabajar. Sin eso no se puede hacer nada. A esta se agrega la utilidad de forma. Después, la de lugar. Y por último, la de tiempo.
así la industria extractiva da a las cosas la utilidad fundamental, las de transformación les da utilidad de formal, y los transportes, pues es un sector de servicio que le da el lugar o que le da lugar o especie. Y las de comercio son las de tiempo. ¿Cómo sería el proceso productivo aplicándolas a un ejemplo de cultivo? Por decir, el cultivo de trigo es un proceso extractivo que normalmente se obtiene de la tierra. Y este proceso de producción es complejo, pues antes, ¿qué se debe de hacer? Pues preparar la tierra, sembrarlo, regarlo, ponerle abono cuando se requiera, etcétera, ¿verdad? Y ahora bien, el producto cosechado se puede preparar y envasar por una industria de transformación. Y luego después, los vehículos de tierra, mar o aire se encargan de agregar la utilidad de lugar o espacio. ¿Y qué pasa? Que los comerciantes adquieren los productos ya elaborados o transformados y ya se los venden a los consumidores, quienes lo consumen o lo adquieren, más bien, que lo adquieren cuando lo deseen, ya cuando sea necesario. Y los factores de la producción, hace rato les dije que era la tierra, el trabajo, el capital y organización. No. Las tarjetas de HSBC reciben en Oxxo y Super 7. Sí, en el HSBC es en el Super 7. Super 7. Okay. Los factores de la producción vienen siendo, de acuerdo con Alfred Marshall, son 4 que ya los dijimos: es tierra, que son los elementos naturales, es el trabajo, es el capital y es la organización. Ahora vamos a hablar sobre la tierra. Ahorita, como ya vimos los factores de producción, para ustedes, ¿qué viene siendo la tierra? La tierra viene siendo como la materia prima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La materia prima o es una fuente de toda materia prima y aparte, pues lógico, es el primer factor de la producción. Es la tierra o los elementos naturales y está representada por todos los recursos, cuya existencia no se debe a la actividad humana. Este factor lo forman todas las materias de origen animal, vegetal o mineral, y las diversas energías como la solar, la eléctrica, atómica, etcétera.
Y la tierra bien, es la fuente de toda materia prima. Y que gracias a ella, un país puede satisfacer sus necesidades económicas en forma más o menos satisfactoria según las condiciones de este recurso y las posibilidades para explorarlo o para explotarlo. Y el trabajo, que es lo que todos hacemos, es realizar las funciones necesarias para que se pueda lograr lo que queremos hacer. El trabajo puede ser intelectual y puede ser material. Hay mucha gente muy inteligente que nada más con la vista controlan todo. Y te pueden decir si las cosas están bien o están mal. Nada más con el simple hecho de ver y de oír. Y hay gente que no, que hay gente que tiene que actuar más, investigar un poco más para meterse más a conocer lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor es algo que nunca había hecho, que no tiene la experiencia para procesarlo o hacerlo. Entonces, se tiene que meter un poquito más al tema. Pero el trabajo es la segunda unidad que se trata de algunos, ¿cómo se llama? Se trata de algunos de los conceptos básicos de la teoría económica. Y lógico, uno de ellos es el trabajo, y recordándolos y tomándolos como referencia, se analiza su importancia como otro de los factores de producción. El trabajo está considerado como un esfuerzo o como el esfuerzo humano, desde dos puntos de vista: el trabajo intelectual y el trabajo material o mano de obra. En ambos casos representan la actividad del hombre encaminada a producir bienes y generar servicios. El hombre por naturaleza trabaja, se cansa. Y así es como ustedes se dan cuenta que realmente todo lo que hicieron en su jornada de trabajo valió la pena. Porque si no se cansaran, pues es como si no se hubiera hecho nada. Por eso cuando ya nos vamos a acostar o vamos a descansar, dices, gracias Dios mío que ya estoy en mi casa o ya estoy en mi cama, ¿verdad? Porque a veces venimos muy cansados, o hay gente que dice, gracias Dios mío, dame una cerveza para relajarme, o etcétera. Eso ya depende de cada quien. Y ya uno descansa y el día siguiente vuelves a la realidad, al trabajo otra vez y otra vez a darle duro. Y siempre es bueno cansarse, o sea, para realmente que ustedes vean que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Están desquitando las energías, están
echando a volar su imaginación, o sea, todo eso cansa. Ahora vamos a ver lo de la división del trabajo, que para el enfoque que interesa estudiar en relación con el trabajo y la producción, aquel debe tratarse como el monto determinado de especialización que toda sociedad tiene en su sistema productivo. Esto quiere decir que al revisar el concepto de especialización, esté aplicado al trabajo. Se le denomina comúnmente división del trabajo. Sin embargo, la división del trabajo es una parte de la especialización, también conocida como especialización técnica, que trata del estudio de tiempos y movimientos o de las partes de un mismo trabajo. Para realizarlos en forma separada. Y Platón nos dice que, el primer pensador más bien en detectar la importancia de la división del trabajo, pues fue Platón. Y posteriormente Adam Smith, que también es considerado como el padre de la economía. Y señalaba como producción eficiente aquella que se basa en forma masiva. La que a su vez requiere una mano de obra especializada para alcanzarla. Otro estudioso importante fue Charles Babbage, que también es un inglés, quien anotó que la división del trabajo permitía establecer una base en la fijación del estudio de acuerdo con la habilidad o preparación de cada trabajador. La división del trabajo puede tomarse como la distribución y diferenciación de las tareas y servicios que han de realizarse en cualquier sociedad. Y normalmente en las empresas, muchachos, la división de trabajo casi siempre lo separan con gente muy habilidosa y a lo mejor la que es menos habilidosa, pero lo tienen que hacer así para que más o menos, bueno, no más o menos no. ¿Para qué? Pues para que se puedan lograr las metas y los objetivos y vayan a la par. Porque si ponemos a los muy capaces en un lugar y a los no capaces en otro lugar, no se logra nada. Habría sería muy disparejo eso. Entonces tienen que hacer la división del trabajo así. Y muchas veces ves que decimos, cuando hacemos trabajos en equipo, yo quiero con fulanito de tal, es mejor que la persona, o sea, por decir el maestro, diga quién va a estar en cada equipo para que hagan las cosas y así demostrar que cada quien tiene una habilidad y se puede hacer ese trabajo. Eso sería lo ideal.
También el trabajo se divide, entre otras cosas, por 3 razones. Porque los hombres difieren en capacidad, habilidad y características personales. Porque una misma persona no puede estar en 2 sitios, ni puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Y porque la amplitud de conocimientos y técnicas es tan grande que ningún hombre puede dominar más que una parte pequeña de ellos. Y luego vamos a ver sobre los límites en la división de trabajo, que existen 3, que son los precisos, más allá de los cuales la división del trabajo no produce ventajas, como son el de naturaleza práctica y el de naturaleza práctica y proviene de la cantidad de trabajo que es posible llevar a cabo en un determinado tiempo. El segundo se debe a los hábitos y técnicas que se han arraigado por mucho tiempo en ciertos lugares. Y la tercera limitación es que la subdivisión del trabajo no debiera pasar más allá de cierta división física dentro de la división orgánica de trabajo. Y luego vamos a ver qué es capital. Para ustedes, ¿qué es el capital? Lo que una persona percibe, ¿no? O con cuánto dinero contamos para hacer algo. Entonces, el capital, en general, se entiende el acervo de instrumentos resultantes de todos los bienes económicos producidos por el trabajo, como son las máquinas, las instalaciones, los edificios, etcétera. Y la clasificación del capital, la idea anterior de capital, señala su función general, que es en el proceso productivo, y sin embargo este proceso o está en función y puede dividirse a su vez en otras 3 consideraciones principales. Funciona como instrumento multiplicador de la producción. También funciona como medio de sostenimiento y funciona como materia prima. Y el capital se le puede clasificar en de ahorro, circulante, fijo
financiero, libre, de préstamo, privado, de producción y social. Y las funciones del capital pueden ser multiplicador, medio de sostenimiento, y materia prima, que es la estructura económica actual. O sea, el factor capital es tal vez el más importante, ya que esta afirmación se debe a las tres funciones que cumple, que ya lo dijimos, es como instrumento multiplicador de la producción, como medio de sostenimiento y como materia prima. ¿Y qué viene siendo la organización, muchachos? La organización viene siendo todo el agente o el grupo de personas que aportan o que ayudan para hacer algo. O sea, la organización es la capacidad de dirección para asegurar el éxito de la producción. Y se utiliza con el propósito de que haya un proporcionamiento adecuado en la producción. El término organización y los principios que la gobiernan son inherentes en toda forma de esfuerzo humano colectivo, de todas las formas más importantes de organización humana, y la organización industrial es la más moderna y evidente. En toda organización existe trabajo, o sea, un trabajo colectivo para hacerse. Consiste siempre en la suma de muchos trabajos individuales. Adecuadamente coordinados. Y dicha coordinación presupone que son los trabajos los que deben coordinarse. El trabajo en sí es un antecedente a la coordinación inteligente. Y luego se ven los principios de la organización, que la coordinación es la que se toma en cuenta, o sea, la coordinación es la que se toma en cuenta cuando se habla de organización. Y ya que de ahí que toda buena coordinación se sustente en los principios de organización, estos principios de organización básicamente son en los objetivos, el plan, la coordinación, la autoridad
la jerarquía, asignación de funciones, liderazgo y delegación de funciones. ¿Y cuál es la eficacia de la producción? Para terminar con los factores de la producción, se debe mencionar que estos lograrán cumplir con el objetivo que se proponen, siempre y cuando se manejen con eficiencia. Por lo tanto, la eficiencia de los factores de la producción estarán supeditados a los elementos indicados. Por decir, la tierra es una técnica, es una ciencia y es un capital suficiente. El trabajo es el aumento de productividad, es la participación de las ganancias entre los trabajadores y la racionalización. Y el capital es la transmisión de habilidades y la automatización. Y la organización pues viene siendo el uso de técnicas administrativas y el uso de técnicas contables. Eso es lo más importante también de este tema. Ahora bien, hay veces que nos tenemos que hacer una pregunta clave. En la economía. Y que a veces nos cuesta muchísimo trabajo. Porque muchas veces le tenemos miedo a innovar algo. A abrir una empresa. O a crear algo nuevo. ¿Qué puedo, qué producir? ¿Qué puedo producir? ¿Cómo producir? ¿Cómo puedo producir? ¿Cuánto producir? Que eso es algo que tenemos pánico. Porque si hago de más, pues ¿cómo le voy a hacer para colocar todo lo que me quede? Y si hago de menos, ¿cómo voy a hacer para entregar rápido cosas que me estén pidiendo? Y ¿para quién producir? ¿A quién le voy a vender? ¿O a quién le voy a dar mis servicios, todo lo que haga? O sea, ¿a quién se lo voy a vender? Entonces, esto vienen siendo los 4 problemas fundamentales de toda la economía, que viene siendo qué, cómo, cuánto y para quién producir. Está considerando que los recursos básicos, como son la tierra, el trabajo y el capital, son limitados. O sea, la humanidad está en el deber de economizarlos. Esto es, distribuirlos y emplearlos en forma más eficiente posible.
si todo lo que se necesita el hombre lo tuviese en forma libre y abundante, no habría necesidad de controlarlo